a Stephen Reconer y les mencioné que íbamos a hablar sobre algo a las entradas en ciencias de la computación. Inteligente no es el que saca buenas notas, esa es una persona aplicada. La excelencia académica de la educación terciaria no es tan verídica como cualquiera pudiese imaginar. Depende mucho de la universidad y depende mucho del desempeño de las personas. Hay muchas personas que tienen índice de 90 y han pagado para que les hagan tareas, exámenes, o siempre buscan meterlas, las asignaturas o llevar las asignaturas en situaciones súper favorables. Como les menciono, hay gente que nunca cambia las respuestas de los exámenes, tiene todos los exámenes y la persona aparece con un promedio de 90. No es excelencia académica. Entonces, es que una persona me diga, tengo buen promedio, ok, sí, magnífico, palmadita en la espalda. Hay países como por ejemplo Brasil, que en las carreras de las ciencias de la salud no le importa el índice con el que usted salió de la universidad. Ellos, cada cierta cantidad de tiempo, le hacen un examen a todos los profesionales. Es un examen unificado y ese es su puntaje en realidad como profesional. Usted pudo haber sacado 100 en la universidad, pero aplica ese examen y como no sabe nada porque el 100 lo hizo pagando, la calificación sale muy baja. Entonces no se fían tanto. De hecho, si mal no recuerdo, y me corrigen si me equivoco, esas distinciones de cum laude, magna cum laude y summa cum laude, de hecho ya las están quitando. Ya las están quitando porque es bastante subjetivo. O sea, no es lo mismo, incluso para la misma clase, no es lo mismo llevar metodología de la investigación con el profesor X que metodología de la investigación con la profesora Z. Porque el profesor X sí va a clases, sí explica y la profesora Z no. Pero como no va a clases, le regala la nota y todo el mundo valora bien esa clase y la persona sale con un superíndice, no trabajó, no aprendió. Y al momento de presentarse a las empresas ven el promedio y dice, ok, sí, este contacto es súper bueno y en realidad no es así. Pasa lo mismo cuando uno compara universidades privadas con universidades públicas. Las universidades privadas suelen tener mejores promedios que las universidades públicas, pero luego hay que ver la calidad del profesional que egresa, que hay de todo. Hay muy buenos profesionales en las privadas y hay muy buenos profesionales en las públicas. Y hay deplorables profesionales en las privadas y deplorables profesionales en las públicas. Y hay falsas excelencias académicas en ambos lados. ¿Por qué lo menciono? Porque necesito que ustedes estén conscientes de esa pequeña apreciación sobre inteligencia. No es sacar buenas notas. Hay gente que se deprime porque le pone ganas, le echa las ganas y no saca los resultados que otros compañeros, que otras compañeras. Y se siente mal y dice, pucha, y a otra persona que ni siquiera va a clases y todo, qué bien le va, y yo qué difícil la tengo, y mis padres en la nuca me están respirando, que soy malo, que soy mala. No, no se fíen de los resultados de los demás, a menos que les conste que de verdad fueron mérito y no hubo otra cosa. De hecho, ustedes no deberían de fijarse en el plato del vecino. Ustedes deberían de estar viendo su propio desempeño. La inteligencia uno la puede ver como la capacidad de resolver problemas en un área utilizando conocimiento de otra área. Ese nivel de abstracción y de asociación sí le va a permitir a usted decir que es una persona inteligente. Cómo resuelve sus problemas, cómo administra sus recursos. Eso ya es una inteligencia. Y si se va a fijar en varias bibliografías, hay diferentes tipos de inteligencia. Por eso es que unas cosas les va a costar más que la otra. Veamos este pequeño invento de acá. Todos estos que hemos visto me permitían a mí contar y hacer operaciones matemáticas, aritméticas básicas. Este pequeño invento de acá está muy relacionado con las ciencias de la computación, simple y sencillamente por la manera en que funcionaba. No fue el primer telar, esto es un telar,
no fue el primer telar en utilizar tarjetas perforadas. Este telar lo que hacía, si ustedes se fijan, hay un patrón de perforaciones. Entonces, uno tenía hilos de diferentes colores. ¿Han visto esos libritos para colorear? Que sale la imagen, vaya, tengo el puma y lo empiezo a cortar y luego digo, los número 1 son mostaza, los número 2 son azules, los número 3 y ponen un código de color. Entonces, eso es exactamente igual. Cada color estaba asociado a una columna o a una fila, dependiendo. Entonces, si el agujero estaba cerrado, ese color no lo tenía que, ese hilo de ese color no lo utilizaba en el bordado. Pero si ese agujero estaba abierto, entonces sí hacía la puntada con ese hilo. Y esto es visto, el telar es visto desde arriba. Esto era una estructura que abajo estaba la tela pasando y arriba estaba esta estructura de aquí. Esto que nosotros estamos viendo, a algunas personas ya encontraron la asociación directa con las ciencias de la computación. ¿En qué? En las tarjetas perforadas. Acuérdense que nosotros tenemos ese carácter dicotómico de 1 y 0. Exacto, o pasa energía o no pasa energía, o pongo el color o no pongo el color. ¿Ven qué sencillo? Entonces, esta persona vino y de hecho hay cierta bibliografía, ustedes la pueden buscar, que asocia directamente el telar de Jacquard con las tarjetas perforadas, que dicen que se basaron en esto. Entonces yo aquí tengo lo mismo, tengo unos y ceros, tengo un código binario. Entonces para que mi máquina lo lea, si está abierto el circuito es un 1 y si está cerrado es un 0. Agarro conocimiento de un área y la utilizo para resolver problemas en otra. No era el único telar que utilizaba tarjetas perforadas, pero sí era el único telar automatizado, que no necesitaba un usuario que estuviera pendiente de él y me sacaba los bordados. Yo me fijo comunidades de muy escasos recursos que hacen sus bordados y les cuesta mucho tiempo y lo venden. Esta cosa no le quita la parte de ser hecho algo artesanal. Y he visto los telares, ustedes han visto los telares que tiran la aguja de un lado a otro y es aquella cosa, pero tan cansada, y ese proceso se pudo haber automatizado. Yo le quiero mejorar la situación de vida a estas personas y no quiero poner algo tan industrial. Podría llevar esta iniciativa y ayudar a estas comunidades. Entonces, veamos, lo mismo que les mencionaba de propiedad intelectual. En otros países, en los países más desarrollados, hay una fuerte cultura de propiedad intelectual. Tengo un problema, lo tengo que resolver y tengo dos opciones. O compro una solución o desarrollo una solución. Si no puedo comprarla, no la voy a piratear, la voy a desarrollar. Claro, pero es que en otros lugares, si uno piratea, lo meten preso, le ponen multas, entonces están obligados. Pero eso lo único que nos trae es desarrollo. Vamos a hablar de este señor que yo presumo, asumir es cuando ustedes agarran un cargo y son responsables. Asumo la presidencia, asumo la coordinación. Presumir es un presentimiento. Yo presumo que todos ustedes acá conocen a este señor. Este señor, todos los libros de historia, bueno, por lo menos todos los que yo he revisado y las clases que he visto, lo catalogan como el padre de la computación. Charles Babbage creó una máquina analítica con todos los elementos, y ojo con lo que voy a decir aquí, todos los elementos de una computadora moderna. Entrada, salida, un tambor de memoria y tenía una unidad para hacer los cálculos que necesitaba. ¿Cuál es el problema? Nunca la pudo hacer funcionar porque en aquella época, y por eso mucha gente les dicen que este hombre se adelantó un siglo al mundo, en esta época no había la precisión que tenemos nosotros ahora para hacer elementos pequeños.
Si ustedes se fijan en estas máquinas, llevan engranajes y ese engranaje venía con un molde y siempre hay errores en cuanto a las mediciones. Hay errores de milésimas, de centésimas. Entonces, cuando yo tengo cálculos muy precisos, esos errores se van acumulando y se van sumando. Entonces, la máquina nunca podía terminar de estar porque no tenían en ese momento la tecnología para reproducir la inventiva o el diseño o el prototipo que él había pensado. De hecho, si mal no recuerdo, no, bueno, no sé si fue Stanford o fue el MIT, no me acuerdo qué universidad, agarró el diseño de este hombre y la construyó con tecnología actual, con lo que nos permite la tecnología actual, y esa máquina funcionó. Él nunca pudo hacerla funcionar, no había ni siquiera energía eléctrica en esta época, no había, no estaba. Y él se adelantó con un montón de conceptos que inspiraron a las generaciones futuras. Ahora, una historia no contada, porque como les digo, esto ustedes lo buscan en internet, lo leen, ya lo saben. Yo dije, vamos a buscar algo que quizás poca gente no sepa. Para mí es uno de los más grandes ejemplos de friendzone que hay. Y no es porque lo pusieron a él en la friendzone, sino que para mí, y ustedes van a juzgar si es cierto o no cierto, él colocó en friendzone a una amiga. Ese señor tenía una muy buena amiga que lo admiraba muchísimo. Ella le tenía muchísimo cariño a él. Este señor, como era un investigador, tenía fondos de universidades y de gente que le estaba poniendo plata para que él terminara este invento. Si en esta parte de acá, en esta época, esto hubiese logrado funcionar, ¿cuántos inventos no tendríamos ahorita? O sea, todo se hubiese adelantado un siglo, pero no lo podía lograr. Entonces la gente dijo, estoy botando pólvora en sopilotes, no le puedo seguir dando dinero porque no me está dando resultados. Entonces vino él y perdió sus fuentes de financiamiento, las perdió. Entonces vino su amiga y le dio la plata y le dijo, no te preocupes, yo te mantengo, haz esta vaina porque yo confío en ti y yo creo en ti. Comenzó a hacer esta máquina, comenzó a trabajar, y le dijo, fíjate que tengo un problema que no puedo solventar. ¿El qué? Le dice, necesito la codificación para que esta máquina funcione en base a códigos. Ahorita usamos códigos binarios. Vino esta señorita de acá, que era hija de Lord Byron, los que sepan de historia saben quién es Lord Byron, es la hija de Lord Byron, y le diseñó un lenguaje de programación para su máquina. Esta personita de aquí es Lady Ada. En honor a ella, hay un lenguaje de programación que se llama Ada. Ella no solo le dio el dinero, sino que le desarrolló el lenguaje de programación para que él pudiera cumplir su sueño. Y en ningún libro de historia yo encontré que entre ellos hubo más que amistad. Y eso que hizo ella por él, yo lo veo demasiado, demasiado, demasiado noble. Entonces, búsquenlo si no me creen, pero es algo que yo consideré interesante. Hermann Hollerith en 1880 se basa en las tarjetas perforadas del telar de Jacquard y empieza a hacer entradas para esta máquina que se utilizó en la tabulación de un censo. Ya eran entradas automatizadas y eran entradas a partir de tarjetas perforadas. Unos 100 años más adelante, menos tal vez, allá en 1943, Howard Aiken desarrolla el Mark I, una computadora potentísima que realizaba 3 cálculos por segundo. Para nosotros, ahora, como están las velocidades, decir 3 cálculos por segundo no es la gran cosa. Pero en aquel entonces, 3 cálculos por segundo era una maravilla. Y ojo, vean las dimensiones de esta máquina. Toda esa era la Mark I. Antes de la Mark I, allá por 1939, John Atanasoff crea el primer ordenador digital que utilizaba lógica binaria. ¿Ok? Se decidió por una representación basada en 50 bits, más un bit de un signo
positivo o negativo. Gracias a este señor es que se separa un bit de los códigos binarios para decir si la cifra es negativa o es positiva. Esta representación proporcionaba una exactitud de 15 decimales. Medio siglo después a la construcción de esta máquina, que se llamaba ABC, Atanov Berry Computer, Berry era el nombre del colega de él, el comité de la IEEE estandarizó un formato de representación de números basados en este bit de signo. Entonces ya tenemos 52 bits que me permiten exponente y otras cosas. El ABC es una computadora de doble precisión con una representación de números excepcionalmente similar a la de las arquitecturas actuales. Similar. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, eran entradas digitales. No estaba estandarizado el uso de binarios. Entonces sí, obviamente había una conversión a códigos binarios, de verdad que estaba la conversión a códigos binarios, pero se pensaba en que todo tenía que funcionar digital. Lo interesante, como les digo, es que su arquitectura como tal está muy cerca de lo que son las computadoras de hoy en día, para el año en que fue construida. En 1946, después de la Mark I y después de esto, tenemos la ENIAC, que todos ustedes han de recordar, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Representaba números y direcciones siempre en decimales. Y las instrucciones también eran en decimales, sin convertir a binario. O sea, yo le decía 3 y, por ejemplo, 3 era suma. Y le decía 2 y 2 era resta. Y le decía 1 y era multiplicación. Me permitía entradas en decimales. Todavía no se había estandarizado en que no, ¿saben qué? Aunque lo ponga en decimal, hagamos una conversión a binario. Y había cosas para las que sí convertía a binario. La IBM NORC, la IBM 650, la IBM 1260, la IBM 7070 eran otras máquinas que trabajaban en decimales, codificando esos elementos a códigos binarios. Esto es larguísimo. Y si ustedes ven la foto, está una persona en una habitación donde solo tenemos tres cosas: la persona, la columna y la ENIAC. Todos estos equipos, aunque parezcan individuales, son parte de la misma computadora. Toda esta es la ENIAC. Ocupaba toda la habitación. John von Neumann crea en 1945, acuérdense qué pasó en 1945, les voy a dar una pista: guerras mundiales, desarrolla la EDVAC. Esta máquina EDVAC ya utilizaba no solo lógica binaria, sino que los números binarios para las representaciones y los códigos y las entradas y todo lo demás. Lo importante de este señor de aquí es que él desarrolló una de las arquitecturas que más ha proliferado en cuanto a computación, la arquitectura de von Neumann. Son los elementos que tiene que tener una computadora para que sea computadora y que hasta el sol de hoy se siguen respetando. ¿Es la única arquitectura que existe? No. También está la arquitectura de Harvard. Harvard hizo un proyecto de investigación y desarrolló también su propia arquitectura. Pasamos entonces a las generaciones de la computación, ya después de 1945. O sea, todo lo que pasó antes, simple y sencillamente, era una búsqueda de personas en automatizar los cálculos aritméticos, logarítmicos, los cálculos algebraicos, los cálculos trigonométricos, para poder ponerlo en pro de la ciencia de la milicia, ¿sí? Porque aquí va metido esto. Lo lamento, tengo un Brian afuera que está haciendo relajo. Entonces, antes de esta fecha, antes de la primera generación, nosotros podemos ver la motivación de las personas en encontrar una solución a la automatización de los procesos. Tengo la necesidad y la vamos a suplir. Hasta que llegamos a este punto, ya se senta un precedente de una arquitectura que funciona, que podemos utilizar. Ya tenemos energía eléctrica y aunque la miniaturización no era lo que es hoy en día, pero nos podía reducir el tamaño. Vean cuánto ocupaba la ENIAC y vean cuánto ocupa la EDVA. Entonces, en estas generaciones ya tenemos las computadoras casi como las conocemos nosotros. Ya son máquinas que tienen entrada, proceso, salida, tambor de memoria, unidad de procesamiento. Gracias a este señor de aquí que dejó sentadas las bases de la arquitectura de la computación. De la primera generación
bulbos al vacío, tarjetas perforadas. Se guardaba información en tambor magnético. La Univac 1 fue la primera computadora creada con fines comerciales y fue para un censo de Estados Unidos, si mal no recuerdo. IBM tenía el monopolio del procesamiento de datos. Comenzó con el negocio de las computadoras creando la IBM 701. Seguido, creo que aquí es 650. No estoy seguro, tengo que revisar esto. Y luego tomó un riesgo enorme. Pero IBM se colocó como el líder mundial de la industria al poder vender en un año 50 computadoras. Claro, cada computadora costaba millones de dólares. Entonces, lograr vender una computadora, sepan que eran millones de dólares. Y vendimos 50. Porque ahorita le dice una tienda, vendí 50 pares de zapatos, quiebra. No tiene ni para pagar sueldos, no tiene ni para pagar los gastos de instalación, ni los servicios básicos, nada. Nace el lenguaje de programación COBOL. Veamos acá, IBM tiene el monopolio. Necesitábamos una máquina que me permitiera optimizar los procesos de conteo, de cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Sabían que el primero que la creara se iba a volver millonario. El primero que lo lograse iba a ser millonario. Y tenemos empresas privadas y tenemos universidades. Generalmente en estos dos lugares es donde nosotros encontramos centros de investigación. Vean la importancia de la propiedad intelectual y de la investigación. Falta un minuto para las 9. Yo detengo esto acá.